Mi nombre es Víctor Cuba, soy neuroradiólogo del Hospital de Belviche. Esta tarde le voy a hablar un poco sobre la bibliografía en la patología hemorrágica que ha salido en este segundo o tercer trimestre. Para esta pequeña revisión hemos seleccionado dos artículos que son dos metaanálisis. Uno que trata sobre la embolización de la arteria meningia media como tratamiento del hematoma subdural crónico, y el otro metaanálisis trata sobre el uso del tirofiban como tratamiento profiláctico en pacientes tratados con aneurismas intracraneales mediante stent y coil. Empezaremos con la embolización de la arteria meningia media. Este estudio fue realizado por el grupo de la Universidad de Virginia, en la cual este artículo fue publicado en octubre de este año y consiste en, el objetivo de este estudio fue comparar la embolización de la arteria meningia media con el tratamiento convencional de los pacientes con hematoma subdural crónico. Llámese tratamiento convencional en este artículo aquellos pacientes que recibían cirugía y aquellos pacientes que recibían observación. Lo que ellos realizaron fue una búsqueda sistemática mediante diferentes buscadores, ya sea Google, PubMed y Oxford, en la cual encontraron 1.993 artículos, de los cuales fueron seleccionados para el estudio 20 artículos. Estos 20 artículos se dividieron en dos grupos, uno que tenían dos brazos, que era el manejo convencional, como dije hace un momento, y la embolización en comparación con la embolización de la arteria meningia media. El otro artículo, el otro brazo, que fueron 15 artículos, en la cual comparaban los resultados de la embolización de la arteria meningia media en pacientes con hematoma subdural crónico. Por consiguiente, el total de pacientes enrollados en este artículo fueron un total de 1.416. Como vemos, en este artículo, los pacientes que recibieron embolización fueron un 50% y los pacientes que recibieron tratamiento convencional fueron el 49%. El tratamiento convencional, lo que recibieron cirugía fueron un 74% y los pacientes que pasaron a observación fueron aproximadamente el 12%. De los pacientes que fueron a embolización, un porcentaje de 28% recibieron embolización anticipada y un porcentaje de 23% recibieron profilaxis post cirugía y un 47% recibieron tratamiento como recurrencia a la cirugía. Esta tabla es una característica demográfica de este estudio y como vemos, y que estos pacientes son generalmente pacientes de 72 años, pacientes varones, y como principal antecedente tenían el traumatismo, ¿no? Dentro de los síntomas principales que presentaban estos pacientes tenemos la inestabilidad, que representa un 57% de estos pacientes, y la cefalea, que representa un 35%. Al ser pacientes mayores, están relacionados con muchas comorbilidades, como son la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca. Pero cabe agregar que estos pacientes, al ser pacientes mayores, pluripatológicos, tienen lo que llamamos la doble antigregación, ¿no? Que representa casi el 50% de estos pacientes. Motivo por lo cual esto representa un problema, no tanto para el acto quirúrgico, sino para la decisión de los médicos cuándo se debe realizar el tratamiento, porque tendrían que parar esta doble integración y muchos de estos pacientes son pacientes malos, pacientes crónicos, etc. En esa tabla, de ese estudio, lo que comparan es el resultado de la embolización y el tratamiento convencional, ¿no? Lo dividimos en dos, resultados primarios y resultados secundarios. Los resultados primarios, vamos a ver que los pacientes que recibieron embolización tenían un porcentaje de recurrencia de un 5% en comparación con aquellos pacientes con tratamiento convencional que tenían un porcentaje de recurrencia del 26%. En los resultados secundarios vemos aquellos pacientes que reciben rescate quirúrgico con tratamiento de embolización tiene 4% de rescate quirúrgico, y aquellos pacientes que reciben tratamiento convencional tienen un porcentaje del 17%. En esta tabla resumimos un poco estos resultados y vemos que los pacientes que reciben tratamiento con embolización tienen una recurrencia del 5.5% y los pacientes que reciben tratamiento conservador tienen un rescate quirúrgico hasta del 17%. En las complicaciones hospitalarias vemos que no hay mucha diferencia y esto se vio reflejada en este siguiente forest plot, en lo cual vemos que en los cuales cuando hacen la comparación entre los pacientes que recibieron embolización y tratamiento convencional, vieron que los pacientes que habían tenido
embolización de la arteria meningia media tenían menores recurrencias, ¿no? Menores recurrencias, y aquellos pacientes que habían tenido, si comparamos, retratamiento, también tenían menores. Pero en cambio, en los factores con la complicación intrahospitalaria no hubo una diferencia significativa. Vemos aquí en la cual no hay una diferencia significativa, por consiguiente, tanto en el grupo de tratamiento convencional como el tratamiento de embolización, las complicaciones intrahospitalarias son casi iguales. Este fue un subgrupo de pacientes en los cuales valoraron a aquellos pacientes que recibían tratamiento post-embolización como terapia primera, y en ese estudio, aunque solamente se analizaron 5 estudios, ¿no? Vimos que la tasa de recurrencia era del 0%. Y en el siguiente brazo, en los cuales se trató a aquellos pacientes post cirugía, vemos que la recurrencia fue del 3.9% y el rescate quirúrgico fue del 2.9%. Estos valores son incluso mucho menores que aquellos pacientes que recibieron tratamiento convencional. Estos resultados van en relación, por ejemplo, este es un artículo publicado el año pasado, en lo cual, para comparar, ¿no? Vemos que aquellos pacientes que recibían tratamiento con embolización más la cirugía versus cirugía solo. En este artículo, en este estudio, también se vio que aquellos pacientes que recibían embolización más cirugía tenían menores tasas de recurrencia en comparación con aquellos pacientes que recibían cirugía solo. Pero cuando vemos también en las complicaciones, vemos que tanto en los pacientes que recibían cirugía más embolización, no hubo una diferencia significativa, las cuales están en relación con el metaanálisis que acabo de presentar. En conclusión de este metaanálisis, tenemos que los pacientes con la embolización de la arteria meningia media es un tratamiento que tiene menores probabilidades de recurrencia y menores probabilidades de rescate quirúrgico en estos pacientes. La embolización es terapia mínimamente invasiva que tiene un potencial en reducir la necesidad de intervención quirúrgica, especialmente en estos pacientes que son pacientes añosos, o sea, pacientes de edad avanzada con múltiples pluripatologías. Lo que nosotros debemos centrar actualmente es buscar una indicación o redefinir criterios para la selección adecuada de estos pacientes. Para quien interesa, estos son los diferentes estudios que actualmente se están llevando, son sobre las diferentes terapias de la embolización en relación con el hematoma subdural crónico. ¿Continúo o Antonio? Sí, adelante, Víctor. Hazlo los dos y luego comentamos un poquito todo. Vale. El siguiente artículo que he elegido es este metaanálisis, en la cual trata sobre el uso del tirofiban versus los anticoagulantes orales en pacientes con urimas intracraneales que fueron tratados con Steincoil. El objetivo de este estudio fue determinar la seguridad y la eficacia del tirofiban versus la terapia habitual, ¿no? Que generalmente se recibe en estos pacientes, que son el clopidogrel y la aspirina. En la búsqueda de este estudio con diferentes buscadores se recolectaron casi 391 pacientes, en los cuales los que cumplían los criterios de inclusión fueron generalmente 15 estudios, ¿no? Los criterios de inclusión fueron mayor de 5 pacientes en el estudio, estudios que compararon tanto el tratamiento de tirofiban con anticoagulantes y los datos de complicaciones disponibles en estos estudios. Además, del objetivo principal, tuvieron 2 objetivos secundarios, que fueron comparar el uso de tirofiban en bolus bolus más goteo versus el tirofiban en goteo solo. El otro estudio secundario fue comparar el uso de aspirina más clopidogrel versus el uso de aspirina más ticagrelol. Como vemos, en estos resultados de este estudio, vemos que aquellos pacientes que recibieron tirofiban, vemos que aquellos pacientes que recibieron tirofiban tenían menores complicaciones tromboembólicas en relación con aquellos pacientes que recibían aspirina más clopidogrel, ¿no? Con una significancia valorable. Aquellos pacientes que recibían tirofiban tenían menores complicaciones hemorrágicas, y aquellos pacientes aquellos pacientes que recibían tirofiban además tenían tendencia a reducir la mortalidad en estos pacientes. Estos resultados
fueron muy semejantes a los resultados de un metaanálisis realizados por los cardiólogos, donde cuales ellos también comparaban casi 60.000 pacientes, en los cuales ellos vieron también que los pacientes que utilizaban el tirofibam tenían mejores resultados. Este es el resultado en los cuales ellos comparan el tirofibam en goteo con el uso del tirofibam más el bolus más el tirofibam en goteo. En este estudio ellos vieron que no había una significativa tanto de uno como otro tratamiento. Pero durante la revisión de estos estudios se encontró que aquellos pacientes que recibían tirofibam con goteo versus aquellos pacientes que recibían tirofibam con bolus más goteo, en este grupo hubo menores complicaciones hemorrágicas a diferencia de este grupo. Lo malo que este estudio se vio en un solo estudio y eran un porcentaje muy poco de pacientes. Entre los pacientes que recibían clopidogrel versus aspirina versus aspirina con ticagrelor, se veía que los pacientes no tenían una diferencia estadística significativa, pero en los pacientes que recibían aspirina con ticagrelor, se vio que había menores tasas de efectos tromboembólicos, menores tasas de efectos hemorrágicos y en comparación con los dos estudios a largo plazo, tenían muy buenos resultados. Este es un metaanálisis, este es otro resultado del metaanálisis de regresión, en la cual se vio que el seguimiento no influyó mucho en el efecto del tirofibam versus antiplaquetarios de uso normal, y tampoco hubo efectos tanto en los pacientes que utilizaron aspirina más clopidogrel versus los pacientes que utilizaron aspirina más ticagrelor. En conclusión, este metaanálisis reveló que el tirofibam como premedicación tuvo beneficios significativos con tasa más baja de complicaciones tromboembólicas sin aumento de efectos hemorrágicos en comparación con la terapia normal que son la aspirina y clopidogrel. No se observaron diferencias significativas en los pacientes tanto el tratamiento del tirofibam con goteo y versus pacientes que usaron tirofibam con dosis bolus y goteo. Para consiguiente, se necesita más evaluaciones y ensayos para poder valorar el uso del tirofibam en estos pacientes.